Demos inicio al foro. Les pedimos el favor de poner en silencio sus teléfonos celulares para no interrumpir a nuestros invitados y nuestros conferencistas. Muy buenos días. La Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda y el Instituto Colombiano de Derecho Tributario les dan la bienvenida al foro Análisis del informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad. La siguiente es nuestra agenda. Instalación a cargo del rector magnífico de la Universidad Sergio Arboleda, doctor Rodrigo Noguera Calderón, el doctor Juan Guillermo Ruiz Hurtado, vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, y el doctor Alberto Schlesinger Vélez, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Seguidamente tendremos un primer panel conformado por la presentación del informe de la Comisión de Expertos a cargo del doctor Julio Roberto Pisa, miembro de la Comisión de Expertos. Tendremos la intervención de la situación fiscal y financiera del país a cargo del doctor Iván Duque Márquez, senador de la República. Y luego la intervención del doctor Mauricio Plazas Vega, socio director de Mauricio Plazas Vega Abogados. Tendremos un intermedio para un café y luego el segundo panel a cargo de la doctora Carolina Rosso Gutiérrez, socia de Filippi Prieto Carrizosa y Oría, quien nos hablará del impuesto de renta. El doctor Vicente Amaya Mantilla, socio de Mantilla Espinel Abogados, nos hablará sobre el impuesto sobre las ventas. Y el doctor Luis Miguel Gómez Schoberg, socio de Davis y Gómez Abogados, nos hablará de las entidades sin ánimo de lucro. Al final del foro tendremos un espacio para debate y preguntas que será moderado por el doctor Alberto Schlesinger Vélez, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Primero que todo tendremos el himno nacional de la República de Colombia. Muchas gracias. Instalación a cargo del doctor Rodrigo Noguera Calderón, rector magnífico de la Universidad Sergio Arboleda.
Buenos días, bienvenidos todos ustedes a este acto académico. Debo empezar por saludar al señor decano de la Escuela de Economía, el doctor Alberto Schlesinger Vélez, y al miembro de la Comisión de Expertos en la Reforma Tributaria, al doctor Julio Roberto Pisa, quien nos hace el honor de acompañarnos en esta mañana para hacer este debate que queremos hacer sobre estos temas tan importantes y tan de actualidad y tan importantes para el futuro de nuestro país. Debo agradecer igualmente a los participantes en el acto, en la parte académica de este acto, por su colaboración no solamente en darnos a conocer las opiniones sobre el tema que se está gestando de una nueva reforma tributaria, sino además por ayudar a la academia a que este tipo de actuaciones, cuando quiera que se debaten proyectos de la naturaleza como la que hoy vamos a trabajar acá, nos hagan su aporte como evidentemente lo requerimos. Al final quiero hacer una pequeña reflexión sobre el papel de la academia en este tipo de situaciones. En primer lugar debo señalar, haciendo esta presentación, que afortunadamente yo no soy tributarista y no ejercí el derecho tributario en el tiempo que duré ejerciendo mi profesión. No obstante, tengo algunas razones para invocar cuando quiera que sucede, sobre todo en nuestro país, un fenómeno como este que se nos aproxima de una nueva reforma tributaria. Son reflexiones probablemente común y corriente, pero que están un poco ajenas al tema, a la particularidad de la reforma. Muchas veces el exceso de microscopio en la redacción de una reforma, en la finalidad de las reformas, pierde realmente la objetividad sobre lo que el país necesita en cualquiera de los aspectos, pero especialmente en el caso que debatimos hoy sobre la reforma tributaria. ¿Por qué tenemos una reforma? En primer lugar, ha sido común de los gobiernos desde el siglo XX, que cada vez que se instala un gobierno, pues obviamente hay una reforma tributaria. Siempre el análisis de esas reformas pasa por la opinión de unos expertos que dicen que siempre se necesita una reforma porque la actual reforma vigente es inequitativa, no produce los efectos que realmente se requieren, etcétera, etcétera, todos los argumentos que nosotros conocemos. Pero esta reforma obedece a un tema adicional, que es que se ha producido desde el punto de vista económico y de la economía mundial, que afecta a los países productores, como el nuestro, de productos primarios. En el caso nuestro, básicamente por lo que ha ocurrido con el precio del petróleo, que nos afectó grandemente nuestra economía. Y por eso dicen es necesario hacer una reforma a las reformas que hemos venido viviendo los colombianos de tiempos atrás. Pero lo que quiero es hacer una reflexión en torno a cuáles son las finalidades de una reforma tributaria. ¿Para qué una reforma tributaria con precios del petróleo ante estas circunstancias? En primer lugar, lo que resulta evidente es que al bajar los ingresos del Estado con motivo de la situación petrolera y al analizar las reformas existentes, pues sí nadie discutirá que es necesario hacer ese tema. Pero no debemos perder las finalidades. En primer lugar, si hay una baja en los ingresos del Estado producto de una disminución de los precios del petróleo, pues la primera respuesta a ese tema que haría cualquier persona dice, cuando a un comerciante se le baja el precio del producto, ¿qué hace? Aumenta la producción. ¿Sí? Entonces, si el precio del producto valía 5 y le queda en 3, pues aumenta su producción para poder mantener los mismos ingresos. Si lo vamos a llevar ese aspecto al aspecto fiscal, basados en la anterior reforma tributaria,
resulta que no se pueden aumentar los ingresos por esa vía porque se grava la inversión. Entonces, hoy la inversión, no solamente en el petróleo, y a eso se debe la salida de muchas empresas, sino la inversión nueva que se realiza en determinados campos es gravada. Entonces, es imposible desde ese punto de vista, simplemente teórico y práctico, que se aumenten los ingresos del Estado. El segundo punto, tenemos un sistema impositivo, tal vez, como lo han dicho los expertos, de los más altos del mundo. Entonces no es posible que un Estado en un país que quiere aumentar sus ingresos, pueda haber inversionistas nacionales o extranjeros que quieran venir a un país donde los tributos son tan altos que hacen imposible el ingreso de nuevos dineros para aumentar la producción. De suerte y manera que hoy en una economía globalizada, pues el inversionista mira dónde es mejor invertir, dónde hay menos gravamen y sencillamente acudirá a esos sitios a hacer la inversión. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco tendremos un incremento en la producción, manteniendo los actuales niveles de gravamen, no solamente los gravámenes, sino los niveles de contribución y la forma como se les aplica ese tema. En tercer lugar, todos hemos sabido que hay una regla matemática en este campo. El aumento en los impuestos conduce inmediatamente a un aumento igual a la informalidad. Entonces, no se produce un aumento en el ingreso, que es lo que realmente debía producir una reforma tributaria, sino en algunos casos, como los ha vivido este país, una disminución de los ingresos, porque se aumenta la informalidad. Voy a citar un caso elemental que todos conocemos. Nosotros somos de los países que menos bancarización tenemos. De todos los países del mundo que menos bancarización tenemos. Estamos dentro de esas minorías. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? Si es que ese es el futuro, esa es la técnica, etcétera, etcétera, la manera de que no se roben el dinero, que los tengan en los bancos, etcétera. Pues bien, resulta que, hablando con las personas que hacen parte de esa economía informal, me decía el otro día un ciudadano, le dije, señor, ¿por qué usted no utiliza los medios, la banca, para entrar a manejar sus recursos? Me dijo, no, yo no estoy bancarizado ni lo estaré. Yo manejo 100 millones de pesos de capital de trabajo. Si los muevo 4 veces al mes, el 4 por 1000 que me toca pagar para un ingreso del Estado equivale a 1.600.000 pesos. Y yo en el movimiento de estos 100 millones me gano menos que esa plata. Entonces pierdo totalmente mi trabajo si yo uso el sistema bancario para darle el placer al gobierno de recaudar ese 4 por 1000. Entonces es matemática, es una regla matemática que a unos temas, cuando se aumentan los impuestos, se produce matemáticamente el aumento en la informalidad. Hace unos años en Colombia, algún ministro de Hacienda sensato decidió reducir las tasas, recuerdo yo, de gravámenes tributarios y se aumentaron simultáneamente los ingresos, no obstante que la tasa era inferior. En tercer lugar, ¿qué otra cosa tenemos que mirar allí? O en cuarto lugar, cuando suceden este tipo de fenómenos, pues tenemos que reducir el tamaño del Estado. Es fundamental reducir el tamaño del Estado y recurrir a otros integrantes de la sociedad para que nos ayuden a generar empleo. Pero lo que vemos y lo que hemos visto recientemente es que el tamaño del Estado se ha aumentado considerablemente. Dicen que en los últimos tiempos se ha aumentado más de 200.000 empleos en su totalidad en el tamaño del Estado. De tal manera que frente a estas circunstancias elementales simplemente que acabo de mencionar, que no requieren mayores elucubraciones,
un sistema, unas personas que elaboran una reforma tributaria, tienen que estar pendientes más que a la técnica del tributo, es a la forma como se recauda y a los principios elementales mediante los cuales, solamente me he referido a algunos, se aumentan los ingresos del Estado, que es lo que a la postre se trata de conseguir. Hoy en día, ante las circunstancias de nuestro sistema tributario actual, no hay inversión, no hay aumento en la productividad de los insumos de las empresas nacionales o extranjeras del país, sino todo el contrario, como dicen todos los medios de comunicación, hay una disminución en la producción, disminución en las exportaciones. No hay ingresos, no hay inversión extranjera, las empresas petroleras se están yendo del país. Las empresas extranjeras productivas que producían en el país, que tenían acá sus centros de dirección, han desaparecido del país. ¿Cuál es el resultado de toda esta debacle? Que, dicho sea de paso, la caída de los precios del petróleo no es sino una más. El resultado es que nuestro sistema fiscal, nuestro sistema tributario, el hambre del Estado por mantener sus mismos niveles sin hacer ningún sacrificio, por poner por encima determinadas situaciones de carácter no del bien, que no se refieren al bien común, sino al bien muy particular de un movimiento político, de una situación en un momento dado, han hecho que tengamos este colapso que estamos viviendo en la economía. Por eso, unas personas que quieren reformar el régimen fiscal tienen que tener en cuenta, más que la técnica fiscal, cosas elementales, raciocinios elementales como estos que yo pretendo hacer. Finalmente, quiero referirme al papel de la academia en estas circunstancias. Como fenómeno no solamente nacional, sino a nivel mundial, aquí la investigación, las universidades por naturaleza y por esencia investigan, hacen investigaciones. Es más, hoy los rankings de las universidades se miden es por la investigación. ¿Cómo se mide la investigación? Por los productos que seguramente llevan a las revistas indexadas o por las patentes que se obtienen. Países pobres como el nuestro invierten cantidades ingentes de dinero por parte de las universidades en investigaciones de las cuales por ahí el 99,5% quedan en los anaqueles de las librerías, porque no tienen ningún efecto práctico. Porque muchas veces buscan es obtener un ranking pagando un artículo para que le publiquen en una revista indexada, a efecto de que le suban el ranking a la universidad respectiva, pero que no tiene esa circunstancia, no produce ningún efecto en el sistema de enseñanza, en la resolución de los problemas que debe atacar la academia. En el caso de este tema que estamos tratando hoy, con esta comisión importante de personas que nos van a ayudar a esclarecer muchos temas, la academia, en todos esos dineros que invierte en investigación, no hay una publicación que yo conozca que dice, mire, una reforma tributaria en un país como Colombia o como los de cualquier América Latina debe tener estos elementos esenciales. Pero no solamente en el aspecto fiscal. Estamos tratando aquí de tiempos inmemoriales a mejorar nuestra justicia, nuestra administración de justicia, hoy prácticamente desaparecida, afrontando la peor crisis que ha tenido desde que Colombia es independiente. ¿Dónde están los estudios, las investigaciones de la academia colombiana para decir la reforma de la justicia debe ser en este sentido o en este otro? Ahí nos incluimos incluso nosotros como Universidad Sergio Arboleda. Pero no, lo importante es aparecer por allá en los rankings o publicar unas cosas para que aparezcan en las bibliotecas, allá en los anaqueles de las bibliotecas, unas publicaciones que no tienen efectos prácticos. Esta universidad, por eso hace foros como este, primero para dar una contribución, así sea desde el punto de vista de los foros, de la contribución a través de la controversia a la solución de los problemas nacionales. Y la investigación que nosotros
desde hace un tiempo para acá venimos adelantando. No es para que nos las publiquen las revistas indexadas, no nos interesa si estamos o no en un ranking, nos interesa es que aquí sea una universidad seria, donde se estudia, se aprende y se investiga, pero esa investigación va a la solución de los problemas, una investigación aplicada sobre los problemas nacionales y los internacionales que nos afectan. Así no nos suban esos temas a los rankings ni a las revistas que tratan estos temas de cuya hoy razonabilidad y objetividad hay muchas críticas. Pues bien, les agradezco a ustedes por la presencia en este acto, le agradezco al doctor Pisa especialmente que como miembro de esta comisión participe en este análisis, a los señores conferencistas muchísimas gracias y felicito al decano de Economía por haber pensado en este tema tan importante para nuestro país en el día de hoy y en los años venideros. Muchas gracias. Invitamos ahora al doctor Juan Guillermo Ruiz Hurtado a realizar su discurso de instalación del foro. Buenos días. Un saludo especial al doctor Rodrigo Noguera, rector de este magnífico claustro universitario, al doctor Alberto Schlesinger, quien además de ser el promotor de este evento académico, es el decano de la Escuela de Economía de esta institución. Quiero saludar también particularmente a los expositores en este foro académico. Me corresponde el honor de participar en la instalación en representación del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Para nosotros, doctor Noguera, es un honor compartir académicamente con una institución del prestigio de la Universidad Sergio Arboleda un evento de tanta importancia y tan oportuno. Senador Iván Duque, muchísimas gracias por su presencia. Un saludo al doctor Vicente Amaya, quien también es expositor. Un saludo especial al doctor Luis Miguel Gómez y, por supuesto, al doctor Julio Roberto Pisa, que como miembro de la comisión de expertos, pues nos ilustrará de una manera muy concreta sobre las consideraciones que una comisión tan notable ha tenido para la elaboración de un informe que todos agradecemos y que ha resultado un informe admirable desde el punto de vista académico. Muchas gracias en persona suya, doctor Julio Roberto, por ese enorme esfuerzo y esa contribución. No es pequeño el reto que tiene el Congreso y el Gobierno al definir el texto de una reforma estructural que integre, particularmente el Congreso al aprobar los textos finales y el Gobierno al presentarlos, unas circunstancias que, como la misma comisión lo ha considerado, son esenciales para el momento del país. La competitividad, es evidente, lo decía el doctor Noguera, el país ha perdido su competitividad fiscal, estamos en unas tasas tributarias que en términos objetivos e internacionales resultan casi impresentables desde el punto de vista del impuesto corporativo de renta. Pero además el reto también supone lograr una equidad vertical y horizontal, como la misma comisión se lo ha propuesto y como resulta estrictamente necesario el análisis del informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad, pero que además supone un avance en la internacionalización de las normas tributarias y en la sustancialidad de las disposiciones fiscales y en la aplicación de las normas fiscales, no solamente desde la perspectiva de los contribuyentes hacia la administración, sino también de la administración hacia los contribuyentes. Es una sustancialidad y es una transparencia que debe operar en doble vía. Y en medio de ese contexto de equidad, de sustancialidad, de una reducción en las tasas efectivas de las
empresas y de los agentes económicos, pues mantener el recaudo necesario del Estado para su funcionamiento. El trabajo de la autoridad tributaria y del Ministerio de Hacienda ha sido extenso en la definición de un texto en este momento de la llamada reforma estructural. Llevamos años observando un dedicado trabajo con opiniones académicas de distinto tipo, pero un dedicado trabajo que ha hecho el Ministerio de Hacienda y la autoridad tributaria en el perfilamiento de unos textos, con el apoyo de destacadísimos profesionales, algunos presentes en este foro académico. Adicionalmente ha habido el enriquecimiento del trabajo de la autoridad tributaria y la DIAN con los delegados de la OCDE para el perfilamiento de unas disposiciones que tengan una lógica que encadene nuestra disposición local con las tendencias internacionales en materia de tributación. Ahora tenemos este informe magnífico de la Comisión de Expertos como comisión independiente que presenta una visión de lo que debería ser esa reforma estructural. Iniciamos un proceso de discusión desde el gobierno posiblemente y los distintos gremios, grupos de interés, instituciones académicas para la definición de lo que finalmente el gobierno considere apropiado para esa reforma estructural. Finalmente, senador Duque, llegará al Congreso ese texto que todos esperamos sea un texto de consenso, porque el país necesita ese consenso fiscal. Yo agradezco enormemente, en nombre del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la oportunidad, doctor Noguera, de compartir este foro académico. Agradezco a todos los ponentes y en nombre del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, pues manifiesto nuestra gran complacencia de participar en este evento y de compartir con todos ustedes esta discusión académica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Invitamos a los integrantes de la mesa de instalación a ocupar su lugar en el foro. Y también hacemos una invitación a nuestro primer panel de expertos. El doctor Iván Duque Márquez, senador de la República, el doctor Julio Roberto Pisa y el doctor Mauricio Plazas Vega a que ocupen la mesa principal. Invitamos ahora al senador Iván Duque Márquez. Senador, suyo el auditorio. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial al doctor Alberto Schlesinger, a la Universidad Sergio Arboleda, doctor Pisa, doctor Gómez y todos los asistentes. Yo había traído para esta charla una presentación, pero el doctor Pisa me ha invitado a cantar a capela. Entonces, yo quisiera plantear este debate desde un punto muy claro de economía política, porque me han invitado a hablar del panorama fiscal y yo creo que el panorama fiscal es la combinación de un debate estructurado entre ingresos y gastos. Y también saber entender a profundidad las circunstancias extraordinarias y ordinarias por las que transita una economía. Y por eso quizás me voy a hacer algo repetitivo con un tema que vengo exponiendo, pero es para dibujarlo gráficamente. El famoso multimillonario norteamericano Warren Buffett dice que solamente cuando la marea baja nos damos cuenta quiénes estaban nadando en pelotos. Y me parece importante entender que la marea y los flujos de la marea por los cuales ha transitado la economía internacional en los últimos 12 años se han debido particularmente a una serie de fenómenos donde yo podría decir es la confluencia, uno, de muchísima liquidez, porque a raíz de lo que aconteció en los Estados Unidos y en Europa, la reacción de los bancos centrales para estimular la economía fue reducir las tasas de interés que generaron una gran liquidez internacional y que veían importantes márgenes de rentabilidad en los mercados emergentes. Lo segundo tiene que ver con el ciclo de las materias primas.
obviamente, detonado por un gran gigante que es China, que en los últimos 20 años se convirtió en el 50% de la demanda mundial de minerales, 50% de la demanda mundial de carbón, 47% de la de níquel, 10% de la demanda mundial de petróleo. Entonces, ¿qué hizo Colombia en esa circunstancia? Hizo lo conveniente, lo debido, y era saber aprovechar esa circunstancia para atraer inversión al sector petrolero y, como lo diría alguien, aprovechar la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo. Nosotros trajimos la inversión, generamos los incentivos y obviamente ese ciclo de inversión mineroenergética ha traído y trajo rendimientos importantes para Colombia. Pero ¿de qué quizás no nos dimos cuenta? Y es que nos fuimos convirtiendo en un país petrolero o petróleo dependiente sin serlo. Y nos creímos además que ese ciclo internacional de materias primas iba a ser de carácter permanente. Y simplemente, para ponerlo en términos muy puntuales, 55% de nuestras exportaciones se convirtieron en exportaciones petroleras, el 85% de las regalías que tenía el país provenían del petróleo, el 70% de los ingresos de capital del Estado proveniente de las utilidades de empresas industriales y comerciales, principalmente Ecopetrol, provenía del petróleo, el 40% de nuestro mercado de divisas estaba detonado por el petróleo, más del 40% de la capitalización de nuestro mercado bursátil, y adicionalmente llegamos a tener cerca o una fluctuación entre el 15 y el 19% de los ingresos de la nación provenientes del petróleo. Entonces, la pregunta, ¿qué hicimos durante esa gran bonanza y dónde cuajó esa gran bonanza? Yo les podría decir, esa gran bonanza cuaja estelarmente entre el año 2010 y el año 2014. Se venía dando desde el año 2007, pero el momento estelar de esa bonanza se da entre el año 2010 y el año 2014. ¿Qué pasó? Quizás sobre la suposición de que esa bonanza era permanente, expandimos todos los gastos permanentes de la nación basados en una bonanza transitoria. Y eso indefectiblemente genera grandes desequilibrios fiscales. ¿Cómo se expone? Entre el año 2010 y el año 2014, el gasto público creció en promedio al 11.4%, mientras la economía estaba creciendo al 4.5%. Y ustedes se preguntarán, ¿estará exagerando el expositor, el senador Duque? Porque ¿cómo expandimos esos gastos teniendo una regla fiscal que aparentemente nos impone tantas rigideces? Pues sencillamente porque nos estábamos valiendo de ingresos extraordinarios, principalmente aquellos que se derivaban de las utilidades de Ecopetrol. Le hacíamos una linda trampa a la regla fiscal, recibíamos los dividendos de Ecopetrol y poníamos a la empresa a endeudarse para pagar el dividendo. Una forma muy linda, muy articulada, muy bien fundamentada para hacerle esa trampa a la regla fiscal. Y creo que otro pecado que cometimos fue también, y en ese momento mi buen amigo Juan Carlos Echeverry habló de la mermelada. Yo diría que la mermelada es a Echeverry lo que la curva es a Kuznets. Entonces, este amigo dice que la reforma de las regalías, aprovechando también esa bonanza, creyéndola permanente, era para hacer una gran distribución nacional de las regalías y casi que era un regalo que entregaba el gobierno para que los territorios nacionales se las repartieran. En síntesis, yo podría decir, se asumió que ellos lo iban a manejar bien y que nos podíamos desprender también de esa renta extraordinaria. Y básicamente el resultado hoy, 4 años después de esa reforma, es que el Fondo de Desarrollo Regional tiene una ejecución por debajo del 10% y el Fondo de Ciencia y Tecnología una ejecución por debajo del 12%. Entonces yo sumaría a eso a los pecados capitales de la administración de esa bonanza. ¿Qué otra cosa quisiera notar ahí? ¿Por qué nos creímos petroleros sin serlo?
Porque este país no tiene reservas para más de 7 años. Porque el 70% de nuestros yacimientos producen menos de 1.000 barriles diarios. Porque los costos de transporte de un barril de petróleo en promedio en Colombia pueden fluctuar entre 15 y 30 dólares el barril. Y porque hay regiones donde a precios de hoy es más costoso el transporte que la misma extracción del petróleo. Entonces, era una situación supremamente riesgosa. Segundo acto, bajó la marea. ¿Y cómo bajó la marea? Abruptamente se presentaron circunstancias internacionales de oferta y demanda que no estaban en medio de la efusividad de la fiesta. Estados Unidos aumentó la oferta, pasó de producir 5 millones de barriles a producir 10. Se empezó a dar un fenómeno internacional de exploración de combustibles no convencionales. Se empezó a reducir el crecimiento de China. Ya tuvimos el crecimiento más bajo en 25 años. La recuperación de Europa es lánguida. Se firma un acuerdo con Irán, entra con una expectativa de más de 1,5 millones de barriles diarios al mercado internacional y entonces los precios del petróleo caen a la circunstancia donde estamos hoy. Y basado en esa dependencia que les narré, ¿cuáles son los efectos? Colombia cierra el año 2015 con una caída de sus exportaciones del orden del 35%, una caída de la inversión extranjera directa del orden del 26%, una devaluación año corrido que puede llegar al 37-40%, también por ese peso del petróleo en el mercado de divisas. Vemos una caída abrupta de los ingresos de la nación y nos enfrentamos con un déficit fiscal del 4% del PIB para el año 2016, 32 billones de pesos. Y vemos adicionalmente un gran desbalance en la cuenta corriente, donde tenemos un déficit de cuenta corriente cercano al 7% del PIB. Entonces, ahí vemos el tamaño de la empelotada según Warren Buffett. La lección desde el punto de vista fiscal es, en esa época de grandes vacas gordas, ¿ahorramos lo suficiente? No. Pero además, en esa época de vacas gordas, el recaudo nacional entre el año 2010 y el año 2015 aumentó un 64%. Entonces el ingreso venía creciendo. La pregunta es, ¿por qué si los ingresos crecían tanto, se bajan estas circunstancias y nos encontramos con presupuestos desfinanciados que obligan a que la nación tenga que improvisar una reforma tributaria en el 2014? Sencillamente porque, como lo dice la canción popular, de alguna manera nos bebimos lo del mercado. Aumentamos muchísimo gastos, sobre todo en el frente social, que uno podría decir, bueno, ese gasto social es un gasto importante, se ve reflejado en el presupuesto de inversión. Desafortunadamente debo decir, consolidado y basado en las cifras del gobierno nacional, en el proyecto de presupuesto, que el 60% del presupuesto de inversión del gobierno colombiano no se destina a inversiones económicamente productivas. Quizás por la misma naturaleza legalista nuestra, que implica en la Constitución que todos los años tenemos que aumentar el gasto social, entonces lo metemos por inversión, pero en realidad no es inversión, es funcionamiento, pero es para cumplir con la Constitución. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de la transparencia fiscal, ahí hay un error, como también lo hay en la categorización y la evaluación de ese gasto. Y creo yo que el otro gran pecado es que cuando los países tienen esas grandes bonanzas de materias primas, muchos han sido exitosos en saber diversificar su economía, en saber utilizar esos ingresos para mejorar el valor agregado en las exportaciones. Y el resultado, para que ustedes lo vean, que también se convierte en una vulnerabilidad adicional. Doctor Plazas, buenas tardes. Podemos ver que en la diversificación de nuestras exportaciones, 55% de las exportaciones colombianas a los Estados Unidos son hidrocarburos. 64% de las exportaciones a la Unión Europea son hidrocarburos y 72% de las exportaciones a China son hidrocarburos. Entonces la pregunta es, ya que se bajó la marea, ¿cómo vamos a hacer para diversificar ese aparato exportador en un momento donde tenemos una devaluación
que se ve reflejada en 3.400 pesos promedio el precio del dólar, donde además el mismo sistema tributario que hemos creado impone una casi que sanción a la inversión de capital porque me la empiezan a gravar en el impuesto al patrimonio y fuera de eso no la puedo deducir de IVA. Entonces esto es como subir los Pirineos en una bicicleta de panadería. Realmente es una circunstancia donde la adversidad en la cual queda el aparato productivo después de la empelotada es muy duro. Creo yo, y esa es otra parte del reto que tenemos hoy, es con un déficit fiscal del 4% del PIB, ¿cómo está construida nuestra regla fiscal? ¿Qué está pasando con nuestra regla fiscal? Y yo diría, acá tenemos unos pecados que son grandes. El primero, que la regla fiscal colombiana hoy, por el Comité Asesor de la Regla Fiscal, nos está diciendo que el cálculo de precio de petróleo de largo plazo es de $70 barril o 77, sobre la base de que se toma el promedio de los últimos 4 años, pero si trabajamos así, nos estamos diciendo una gran mentira. Y la Comisión de la Regla Fiscal este año va a tener que actualizar esa expectativa de mediano plazo, por lo menos con la cifra que el ministro de Hacienda acaba de corregir para el plan financiero del año 2016, donde está hablando de 36. ¿Cuál es la implicación de eso? Que los cálculos de déficit fiscal para el 2017, 2018, 2019 van a ser distintos y el ajuste va a tener que ser más drástico. Y por otro lado, el otro pecado que ha cometido la regla fiscal es que las famosas vigencias futuras, que son deuda, no se cuentan como deuda y ya representan el 11% del Producto Interno Bruto colombiano, que si lo sumo a la deuda bruta del gobierno nacional central, puede llevar a un cálculo de deuda bruta del 53% del PIB. Entonces, no es chistoso el tema.